Buenas noches, ingeniero. Nuestro grupo está conformado por Andrés Ramos y Evelyn Ramírez. Y los temas del contenido serían herramientas case de gestión de base de datos y herramientas de codificación de cuarta generación. Herramientas de gestión de base de datos. Estas herramientas nos proporcionan una interfaz web que permite administrar las bases de datos. Además de ello, nos permiten realizar consultas, ya que tiene conectividad con MySQL. Entre las herramientas de gestión de base de datos más destacadas, tenemos a PHP-MyAdmin, ASP.NET Enterprise Manager y por último a PHP SQL. La herramienta que utilizamos para hacer la demostración de la interfaz gráfica con su gestión de base de datos, tenemos a PHP-MyAdmin. Una de las características más importantes es que tiene una interfaz intuitiva, es decir, que el usuario puede identificar cada una de las características o poder manejar de forma normal el sistema. Proporciona la mayoría de las características SQL, importa datos y también exporta datos. Además de ello, nos permite diseñar o ver cómo están relacionadas las bases de datos conjuntamente con sus tablas. Permite crear consultas y no solamente crear, sino también editar, modificar y realizar algunas otras sentencias que nos permiten MySQL. Para poder ingresar a PHP-MyAdmin, solo necesitamos tener un link, en el cual es localhost PHP-MyAdmin. Ahí podemos visualizar la interfaz gráfica de esta herramienta, en la que tenemos en la parte izquierda se encuentran todas las bases de datos y en la parte derecha todas las herramientas o los cambios que deseamos realizar. Como nos dice también que nos permite crear bases de datos, podemos empezar por crear una. Aquí tenemos herramientas, el nombre de la base de datos y seleccionamos crear. Ya podemos darnos cuenta que está creada la base de datos Hola. También nos dice que nos permite crear o insertar consultas SQL. Por ejemplo, vamos a mostrar todas las bases de datos que se encuentran aquí. Ponemos show databases y seleccionamos continuar. Aquí podemos ver todas las bases de datos que se encuentran. En caso de ver las tablas que existen en cada una de las bases de datos, realizaríamos otra consulta. Seríamos use base de datos web show tables Aquí vemos que en la tabla, en la base de datos web, tenemos la tabla actividad, administrador, clase, entre otras. También nos permite ver el modelo de entidad-relación de la base de datos. Para ello seleccionamos la base de datos y ponemos en modo diseñador y nos permite ver cómo está enlazada la base de datos. Podemos ver que existen 4 tablas y su relación en cada una de ellas. También nos permite crear tablas. En este caso vamos a poner hola 1 y la cantidad de columnas que va a tener esa tabla. Y aquí están. Podemos ponerle los nombres, una cantidad y el precio. Y le damos en guardar. Ahí se han creado la tabla con sus atributos. En caso de que se desee eliminar algún atributo, solamente aquí le damos en la opción eliminar y se elimina.
o para eliminar las bases de datos que la creamos, seleccionamos. A ver. Show databases. Seleccionamos la tabla y le damos en eliminar y se ha eliminado la base de datos. Podemos comprobar que la base de datos hola ya no existe, se ha eliminado. Estas son algunas de las opciones que nos permite realizar esta herramienta, entre otras más que se darán cuenta al momento de interactuar con ella. Herramientas Case de codificación de cuarta generación. Para entender estas herramientas debemos tener en claro que el lenguaje de cuarta generación fue utilizado por primera vez en el libro de desarrollo de aplicaciones sin programadores, en el año de 1982. Teniendo en cuenta esto, el uso de herramientas Case de cuarta generación para la ingeniería de software se orienta hacia la habilidad que se tiene la aplicación para especificar software a un nivel que sea más próximo al lenguaje natural, es decir, a lenguajes que pueda entender las personas o el programador. Estas herramientas utilizan técnicas de cuarta generación o T4G. Estas técnicas, actualmente un entorno que pueda soportarlas, debe incluir entre las características un lenguaje no procedimental, es decir, un lenguaje que permita la manipulación de datos, consulta de base de datos, que está relacionado con el punto anterior, la generación de informes de estas herramientas para una mejor comprensión del sistema, la interacción y definición de pantallas, la generación de códigos de acuerdo a los requerimientos, las capacidades gráficas con las que cuente el sistema y la capacidad de hojas de cálculo que pueda generar. En la gráfica se puede reconocer estaciones del modelo, entre las cuales se encuentra la recolección de requerimientos, la estrategia del diseño del sistema, la implementación, obviamente utilizando técnicas de cuarta generación, y un producto terminado que posteriormente se le realizará un mantenimiento. En aplicaciones pequeñas se puede pasar directamente a la implementación de las técnicas de cuarta generación, pero esto implicaría un conflicto dentro del diseño. Entre las características que debe contener una herramienta de código de cuarto nivel se encuentra que debe poder generar este código basándose en el análisis y el diseño de los requerimientos. También los lenguajes de cuarta generación se caracterizan por la simplificación de instrucciones. Esto no era posible, o al menos se complicaba, en los lenguajes de tercera generación. Y también los lenguajes de cuarta generación se utilizan en mayor medida para gestionar solicitudes mediante órdenes similares a un idioma. Generalmente se utiliza el inglés como idioma para la programación de estos. Un programa que podemos considerar como una herramienta de generación de código de cuarto nivel es NetBeans. En esta interfaz podemos generar aplicaciones con las cuales el sistema genera un código de acuerdo a los objetos que creemos dentro. Como por ejemplo, vamos a crear un nuevo proyecto con una aplicación Java. Y a partir de aquí tenemos lo que es la generación ya de una pequeña parte del código, como es esta parte de aquí, la inicialización del sistema. En esto podemos crear un nuevo objeto que podemos poner
como una nueva ventana. Dentro de esta se pueden incrustar varios objetos como los que contamos en el lado derecho, como puede ser un panel o una simple caja de texto. En este caso vamos a generar un botón, un label y también una caja de texto. Bien, lo que hacemos aquí es que ponemos objetos dentro del área y automáticamente, si nos ponemos en esta parte y nos vamos al diseño, podremos ver que el sistema automáticamente genera líneas de código similares a un lenguaje natural que se pueda comprender y que hacen referencia a lo que nosotros hemos puesto en la interfaz. Si nosotros a esto le cambiamos de nombre, un nombre de variable, como valor 1, y al otro le colocamos como valor 2, en el sistema automáticamente sí se nos cambia los nombres. Como podemos ver, tenemos el primer campo de texto como valor 1 y el segundo campo de texto como valor 2. Todo esto lo genera automáticamente el sistema. Podemos ponerle botón, calcular, y a partir de esto nosotros ya contamos con objetos dentro, sin haber la necesidad de poner líneas de código para especificar qué objetos queremos. Lo que sucede en otros programas, lo que no sucede en otros programas, como puede ser Sublime, que en este solo ocupamos líneas de texto, líneas de código y especificamos todo. En esta parte podemos inclusive cambiarle los tamaños y esto el sistema lo actualiza y lo dice y lo interpreta como un tamaño diferente. A esto se refiere la parte de técnicas de cuarto nivel. Como pueden ver, genera gran cantidad de líneas de código que sirven para que el sistema funcione correctamente. Existen también formas con las que puede funcionar y que el sistema también los genera, como pueden ser eventos. En este caso tenemos seleccionado un botón y podemos ponerle eventos como el haber dado clic o el haber pasado por encima. Todas estas acciones se las puede implementar y el software NetBeans en sí genera automáticamente un código que especifica lo que queremos. En este caso vamos a ponerle a las cajas de texto un evento en el cual al presionar a lo que estemos escribiendo realice una acción. En este caso podemos ver que se nos genera una parte del código que nos dice que lo que va a realizar en el momento en que nosotros estemos tipeando dentro de la caja de texto. Eso sería en cuanto a la utilización o a un ejemplo de herramientas case de generación de código de cuarta generación.